Muy bien, pueden tomar asiento. Antes de tener este periodo de oración, vamos a tener una lectura de la palabra del Señor y vamos a ver en Deuteronomio, el último libro antes de Josué, en los primeros Deuteronomios 9, desde el versículo 1 en adelante. Nos enseña la palabra de Dios lo siguiente, desde el versículo 1. Oye Israel, tú estás hoy para pasar el Jordán, para entrar a poseer gente más numerosas y más fuertes que tú, ciudades grandes y encastilladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de gigantes, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos del gigante? Sabe pues, hoy que Jehová tu Dios es el que pasa delante de ti, fuego consumidor que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás, y los destruirás luego como Jehová te ha dicho. No discurras en tu corazón cuando Jehová tu Dios los habrá echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha metido Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas gentes Jehová las echa de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. Mas por la impiedad de estas gentes, Jehová tu Dios las echa de delante de ti, y por confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no por tu justicia Jehová tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, que pueblo duro de cerviz eres tú. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Después meditaremos un poquito sobre estos textos tan emblemáticos e instructivos para nuestra vida cristiana. Decíamos, con la lectura de este capítulo, que tiene verdaderamente todo una lección de carácter espiritual. Nunca nos olvidemos que todas estas cosas, bien lo aclara el Nuevo Testamento, fueron escritas para nosotros como figura, enseñanza, aplicación práctica. No es porque seamos judíos ni tengamos que cumplir la ley, sino que el Nuevo Testamento arroja luz, el Antiguo Testamento arroja luz desde el punto de vista de experiencias para el creyente, para el cristiano, que no están relatadas estas cosas en el Nuevo Testamento, sino que después se complementan para ampliarlo y para que en nosotros estos preceptos, estos mandamientos, estas lecciones, estos dichos de Dios nos queden a nosotros también para que seamos perfeccionados. Bien, mejor dicho, para que nosotros seamos para perfeccionamiento de aquellos que padecieron estas cosas por fe. Así termina el libro de Hebreos, cuando en el último versículo nos dice, como final de este capítulo donde se habla de la fe, que proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Es decir, Dios preparó para nosotros todo lo revelado en el Nuevo Testamento. Cosas mejores, más revelación, misterios escondidos, pero que sirven para que aquellos que pasaron por estas experiencias fuesen perfeccionadas y
no sin nosotros. Qué lindo esto, ¿no? Para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Y esta experiencia que aquí nos relata el libro de Deuteronomio fue previo a la experiencia, muchos creyentes la conocen, la saben, tal vez hay otros que todavía se les tiene que refrescar y otros la escuchan por primera vez. Pero es una palabra que enseña el momento o las últimas palabras de Moisés al pueblo de Israel antes de cruzar de la experiencia o de la peregrinación del desierto a la tierra prometida. Una maravilla, sin lugar a dudas, que Josué después habría de decir, como estudiamos hoy en esta mañana, que Dios haría una maravilla muy grande y que fue detener el río Jordán por medio en un montón, mientras que los sacerdotes permanecieron a orillas del Jordán, metidos dentro del lecho ya seco, permitió que el pueblo pasase el Jordán manteniendo una distancia de 2000 codos, o sea, como de 1000 metros, para que supiese todo el pueblo, uno tras otro cual caravana, tenían que pasar. Calculen que eran como 2 millones de personas, o más tal vez, y que tenían que pasar a la tierra prometida. Pero por encima de esta experiencia que uno podría decir extraordinaria e irrepetible, que ningún pueblo puede atribuirse a sí mismo historia verídica semejante, no hay nación sobre el mundo, ni antigua ni moderna. Sí pueden rayar en cosas que son fábulas o fabulosas, que tienen que ver con la imaginación de los hombres, o en las mitologías, etcétera, etcétera. Pero este relato es real, es histórico, práctico, concreto, una maravilla, un milagro de Dios en medio de su pueblo, más de todo lo que el pueblo ya tuvo que ver durante esos 40 años, desde la salida de Egipto, durante Egipto, los últimos años, durante las plagas, y a través de todo el paso del desierto, ver la presencia de Dios, la manifestación de Dios Todopoderoso, obrando en favor de ellos permanentemente, como cuida una gallina a sus pollos, dice la palabra de Dios. Así, con ese celo, con ese cuidado, ¿no? Como la palabra de Dios a veces toma esas figuras tan sencillas, pero tan fuertes, por cierto. Y aquí se nos habla al oído de Israel. Oye, Israel, presta atención, pueblo de Dios, pueblo escogido de Dios, al cual Dios formó, el Criador tuyo, tu Redentor, dice Isaías, el que te libró, el que te sacó con mano fuerte. Oye, Israel, tú estás hoy para pasar el Jordán. Ya 2 tribus y media quedaban de un lado, pero las otras tribus tenían que todavía cruzar y poseer la tierra prometida, una tierra riquísima por excelencia, tierra que la palabra de Dios nos enseña, fluía leche y miel, 2 expresiones realmente de riqueza, de grandeza. Y esto ya me lo contaba mi abuelito cuando yo era chico. Me hablaba de estas cosas, me decía una tierra riquísima y preciada, porque es la tierra de Dios. Es lo que Dios escogió para su pueblo, para que un día ahí, desde ese lugar, desde esa tierra, reine sobre toda la tierra y todo el mundo aquel que ha de ser y que es el Rey de Reyes y Señor de Señores,
pero el día en que sea reconocido total y absolutamente como tal, que no es otro que el mismo Señor Jesucristo. Ahora el pueblo tenía que pasar por el lecho de un río que marca un antes y un después. Habría de marcar un antes y un después en la historia de esta nación en ese tiempo. El desierto, primero la esclavitud, la liberación de la esclavitud por mano fuerte, brazo poderoso, mano extendida. Luego el fuego y la sombra acompañando a Israel, el alimento de cada día, al punto tal que ni sus zapatos se envejecieron en sus pies, ni nunca les faltó absolutamente nada. Fueron instruidos en la parte religiosa y civil. ¿A través de qué? De las leyes, de los preceptos, de los mandamientos. 40 años Dios instruyó a un pueblo que habría de entrar a poseer una tierra que por promesa, bien lo dice acá, fue hecha en el versículo 5 a los padres, a Abraham primeramente, a Isaac su hijo y a Jacob, la familia que recibió las promesas de Dios, que son fieles y para siempre, de que esa tierra era suya. Hay mucha gente que cuestiona esto diciendo que los judíos tomaban una tierra que no le correspondía, que ya había gente que eran usurpadores. Lo real es que es un estudio largo, pero está comprobado desde el punto de vista bíblico. Un documento más antiguo no hay que relate tal cosa. La división de la tierra desde los días de Noé, lo que le correspondía a cada uno de los hijos, y a futuro inclusive lo que le correspondería al pueblo de Israel. Luego, cuando Abraham recibe de Dios la promesa al ser llamado e ir al lugar que él no sabía, y le es mostrado, toda esta tierra te daré, ¿no? Y le marca, lo hemos leído hoy en el libro de Génesis. Después ellos se tuvieron que retirar, propósitos de Dios, durante casi 400 años, años más, años menos. Y luego tienen que volver, pero ya vuelve una nación distinta. ¿Por qué? Porque mientras que estaban en Egipto, eran un pueblo ganadero de ovejas, y como tal eran aborrecidos. Pero ellos eran agricultores y esclavos, no tenían conocimiento de armas, ni de guerra, ni de nada de esas cosas. Ahora tenían que entrar a conquistar una tierra verdaderamente agresiva, tremenda. Los pueblos de aquel entonces, todos estos que se mencionan en la Biblia tantas veces, el Jebuseo, el Eteo, el Amorreo, etcétera, etcétera, eran tribus o naciones que desde pequeños instruían a sus niños en la batalla, en la guerra. Eran crueles, sanguinarios, no perdonaban. Era gente mala, al punto tal que en una parte de la palabra dice que su pecado subió a punto delante de la presencia de Dios y ya fue hora de que tenían que ser quitados. Lo cierto es que estas naciones estaban aguerridas, no eran un pueblito que se los podía echar haciendo humo, como quien dice, o agitando un poncho, con la mala expresión, ¿no? O con gritas solamente desde el punto de vista humano. Israel no podía hacer eso, pero primero tenía que cruzar el Jordán. Y decíamos, el Jordán es figura de un antes y un después. A través de las Escrituras siempre el Jordán ha sido el paso de la pasada manera de vivir a una nueva, por la muerte. Es figura del bautismo. Morir y vivir. El paso del Jordán. Y aquí tú estás por pasar, por eso se lo recarga así. El Jordán,
para entrar a poseer. Y esta es una experiencia práctica cristiana, porque nos habla a nosotros. No podemos hablar solamente de historia sin aplicarla a la vida de los creyentes. Cuando uno recibe a Cristo como su Salvador personal, es librado del pecado y de la condenación eterna. Y tiene que transitar por este mundo marchando en el desierto de este mundo. Para el creyente el mundo tendría que tener el mismo atractivo que tiene un desierto. ¿Qué tiene un desierto? Está lleno de shoppings, de autocinemas, como decía un viejo amigo, ¿no? Pinche y piedra. Es lo que tiene un desierto. Nada de atractivo. Y ellos tuvieron que estar así todo ese peregrinaje. Nos habla a nosotros de que esa debería ser nuestra experiencia con el mundo actual que nos rodea. Dejar de mirar las luces fatuas. ¿Sabe lo que es una luz fatua? Es una luz que no tiene sentido, vacía, que no tiene objetivo. Una luz correcta, verdadera, son las luces del sol, de las estrellas, puede llegar a ser la luz de un faro que indica el camino a seguir, que libra de un peligro. Pero las luces fatuas generalmente son engañosas, porque no tienen un propósito de bendición o de ayuda para el hombre. Son luces erráticas, no es, como dice la palabra, ¿no? Estrellas erráticas. Y acá tenemos entonces este paso, dejar la pasada manera de vivir y ahora entrar a vivir una novedad de vida. Qué notable. Eso se enseña en el bautismo también. Cuando pasamos por las aguas del bautismo, es pasar el Jordán y pasar a vivir una nueva vida como creyentes, dando un testimonio claro a las personas, a las gentes que nos rodean, a la familia, a los creyentes, dar un testimonio público de mi experiencia personal con Cristo. Estoy diciendo públicamente lo que sucede en mi corazón. Eso es el bautismo. Estoy diciendo, cuando se nos pregunta, ¿has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador? Sí he creído. Y eso implica dejar la pasada manera de vivir. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bautizo en ese nombre y se sumerge, símbolo de muerte. Y cuando sale, símbolo de resurrección, que un día va a ser absolutamente real, pero mientras tanto es representativa de una nueva vida en Cristo Jesús en este presente tiempo, la nueva tierra, una tierra que fluye leche y miel, es decir, todas aquellas cosas que tenemos que ir descubriendo, conquistando, poseyendo en la vida cristiana. No sin luchas, porque no es que el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida y estaba desierta, no había nada, era un campo abierto. Y bueno, toma la parte que quieras, hasta donde llegues, hasta ahí es tuyo. Tenían que ir conquistándola ciudad por ciudad, nación por nación, reino por reino que está. Antes las ciudades eran reinos, eso hay que entenderlo, no era como ahora los reinos grandes. Cada ciudad era un reino y era un rey. Y tenían que ir conquistando. 7 años le llevó a Josué esta tarea de la conquista de la tierra prometida. Y fueron 7 años de lucha, de peleas contra los gigantes que habitaban la tierra, contra los amorreos, gente brava, terrible. Y Dios le tiene que aclarar a ellos, como nos tiene que aclarar a nosotros, que nuestra victoria en este mundo está basado en nuestra total y absoluta dependencia y de su auxilio.
de su ayuda. Esto se cumple en la vida de los creyentes. Así como la promesa dada a Israel de que el Señor iría adelante, va delante nuestro, siempre nos ayuda, siempre nos sostiene. Pero había una condición importante. No, dice acá, sabe pues hoy que tu Dios es el que pasa delante de ti. Fuego consumidor, promesas, que si las creemos verdaderamente seremos grandemente bendecidos y sostenidos y aumentados en la fe. Porque creemos a las promesas aunque no lo vemos con los ojos. Y como dice un predicador, la fe no es para el que vive en victoria, sino para aquel que se sostiene de pie en medio de una derrota. Porque cree y se sostiene como viendo al invisible. No importa si las experiencias exteriores son contradictorias. A veces este mundo exitista quiere decir que exige solamente éxitos y abona eso y adula eso y llena la cabeza, que tiene que ver mucho con la autoayuda, el estoicismo, etcétera, etcétera, contrario a la fe cristiana y a la fe de estos hombres que en medio de todas esas cosas se mantenían por las promesas de Dios. Esa es la fe que el cielo aprueba realmente. La fe del Hijo de Dios que se sostiene en medio de todas las adversidades, no por su propia fuerza o por su capacidad, sino porque se sostiene como viendo lo que no se ve, creyendo más que por pruebas tangibles. Y que aunque las cosas no van como yo quiero o como yo esperaba, no obstante Dios ha prometido y eso me sostiene y me ayuda. Es la fe que llora, que sufre, que derrama lágrimas, que siente dolor, que padece necesidades y que padece junto al hermano sus necesidades. Eso es tener fe realmente. Y se sostiene, y sigue, y cree, y se apoya en la palabra de Dios. No importa lo que diga el mundo, o lo que el mundo pueda ver, y aún lo que nosotros podamos ver. Porque las cosas espirituales no se perciben con los ojos humanos, sino con los ojos espirituales y un discernimiento espiritual renovado. Ni aún el hombre natural espiritualmente puede ver las cosas que el creyente ve, con los ojos espirituales. Es notable esto, ¿no? Es invisible a los ojos. Cuando dice es invisible en el aspecto material y en el aspecto espiritual. Por eso Pablo oraba para que sean abiertos vuestros ojos espirituales y nuestro espiritual entendimiento, para comprender este prodigio maravilloso de traspasar este Jordán y conquistar esta nueva vida que es en Cristo Jesús. La tierra prometida es la nueva vida del creyente. Eso simboliza, eso está enseñando. Y es con luchas. Por eso dice acá, que destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás, y los destruirás luego como Jehová te ha dicho. Es la capacidad del creyente de poder decir que no al pecado, al mundo, al diablo, al viejo hombre, con todas sus tentaciones. Eso quiere decir esto, y tú los humillarás. En el Señor, con el Señor y por el Señor. Es la presencia del Dios alto en nuestros corazones. Este mismo Señor que estaba hablando acá, no sé la cantidad de miles de años que serían, es el mismo Señor que hoy nos sigue hablando. Pero, dice, no discurras en el versículo 4, en tu corazón, cuando Jehová tu Dios te habrá echado de delante de ti, diciendo, cuando a veces puede pasar, y pasa muy seguido,
que el diablo viene con sus tentaciones, no en el momento de la lucha o del problema o de la situación, sino después. Si hemos tenido victoria, después aparece. Bueno, tuviste la victoria, vamos a esperar. Entonces después aparece y hay, no sé cómo se conjugaría esto, ¿verdad? Verbalmente. Pero esto de discurrir. Discurrimos en nuestro corazón el pensar que fuimos nosotros de alguna manera, que fui fuerte, que pude hacerlo, que tuve ese coraje, que tuve esa valentía, como estudiamos hoy. Y no le atribuimos a Dios la gloria que tiene que tener. Entonces, Dios les aclara y nos aclara a nosotros, para que eso no ocurra a nosotros. Primero, que Dios lo hizo por la impiedad, como decíamos hoy, de esta gente. Y luego en el 5 dice, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos. No porque seamos las mejores de las personas, tenemos el privilegio de tener una nueva vida en Cristo, de poder vivir una vida victoriosa, una vida santa, una vida limpia, una vida conforme a la palabra de Dios. No es conforme a lo que nosotros somos. Por mejor que nos portemos según nuestro concepto. Porque Dios lo mira de otra manera. Al decirnos no es por tu justicia. O sea, no le atribuye al hombre ninguna gloria de lo que ahí habrían de tener. Y a nosotros lo mismo, queridos hermanos. La nueva vida que Cristo nos ofrece para que vivamos según el espíritu de vida en Cristo Jesús, solamente le pertenece a Dios. Y Él lo da como quiere y a quien quiere. No es por nuestra justicia, ni por la rectitud de nuestro corazón, o sea, por lo que nosotros pensamos que es recto. Más por la impiedad. Bueno, todo lo contrario. Y por las promesas. Y para nosotros las promesas que Cristo nos ha hecho. Por tanto sabe que no por tu justicia Jehová tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues pueblo duro de cerviz eres tú. Qué palabra fuerte, y a veces podemos llegar a decir, pero nunca va a haber una palabra de levantarnos un poquito, de darnos un poco de ánimo, de alentarnos. Siempre nos tratan de rebeldes. Me acuerdo hace muchos años, y miren, lamentablemente ya no es, no sé si decir la hermana, pero muchos años fue miembro de una iglesia, y me acuerdo que decía esto, pero Daniel me decía, siempre los palos para nosotros, siempre palo y palo para nosotros solamente, y para ellos nunca, hablando del pastor, ¿no?, que predicaba, para él nunca un palo, siempre para nosotros, palo y palo y palo y palo. Qué notable esto, cuando uno discierne que son conceptos, son hechos que uno nunca debe olvidar, que tenemos una dura cerviz. ¿Saben lo que es la cerviz, no? Es esta. Yo voy a cualquiera de ustedes y le quiero agachar la cabeza, vamos a ver si se dejan agachar la cabeza. Somos todos muy mansitos, estamos muy bonitos, ¿no? Pero lo agarro de acá y le digo, bueno, agáchate, doblate, doblate. ¿Qué van a hacer? Bueno, las mujeres dicen, no me toque, ni se le ocurre ponerme una mano encima. Y los varones por ahí se dan vuelta y me pegan una trompada. O al revés, no sé, cuál será más bravo hoy día. Pero eso nos habla de la dureza de cerviz. Y tal cosa habla de lo que somos delante de Dios. Duros de cerviz, para humillarnos, para quebrantarnos. Bueno, Dios le daba todo eso por pura gracia. En Cristo Jesús nosotros tenemos todo por pura gracia. Y Dios quiere que nosotros vengamos a poseer la vida que Él nos da como hijos de Dios renacidos humildemente, teniendo en cuenta que humanamente soy un perverso,
Soy un duro de corazón, rebelde, malo, con una fuente de iniquidad que si no la mantengo crucificada, brota permanentemente, que cuando me descuido y me aparto un poco de las cosas del Señor, empiezo a hacer todo lo que a mí se me ocurre, justificando cada acto, que tal vez no sean cosas demasiado graves, pero son pecaminosas, desagradables delante de Dios, que me hunden en miseria, en tristeza, en dolor, en pobreza, en atraso. Y ellos tenían la bendición de poder pasar a una tierra de bendición, de prosperidad, con luchas. Y eso nos habla a nosotros. ¿Cuáles son nuestras luchas? Limpiarnos, luchar contra nuestro viejo hombre, llevarlo al lugar donde tiene que estar, y de ahí no conviene nunca que se baje, ni que salga, es el altar de la cruz. Es más fácil hacer todo lo demás que llevar el yo, la carne, a ser crucificada, porque no va a ser un manso corderito, es una bestia del infierno, terrible, que no se va a dejar llevar, como se lleva. No sé si alguno de ustedes vio alguna vez en la rural cómo llevan a los toros, esos que pesan como 1500 kilos, ¿no? Con un ganchito en la nariz. Y va manso el toro, ¿no? Novillo indómito. Es Efraín, decía Dios. Por favor. McConkie describía a nuestra vieja naturaleza como un ave que está enjaulada y que está tranquila mientras no la querramos tomar. Traten de agarrar un ave adentro de una jaula, metiendo la mano en ella. Hay aves que nada más que acercarse ya se alborotan. Y hay otras que metiendo la mano y queriendo agarrarla, se rompen contra las rejas. Y se matan contra la reja antes de que la tomemos. Tal es nuestro yo. Eso decía McConkie. Si alguna vez alguno quiere leer un buen libro de instrucción cristiana, de experiencia de este tipo, lea El triple secreto del Espíritu Santo. McConkie es el apellido, no me acuerdo el nombre. James, gracias. Habla perfectamente y describe claramente de la experiencia del viejo hombre, la reacción de la carne y cuál debe ser nuestra conducta frente a esto, para poder vivir la novedad de vida. No tenemos un enemigo manso, no tenemos a alguien, al contrario, se camufla, se viste de apariencia, de piedad. Todo sea válido mientras que no se lo toque a Él, a aquel que reina en nuestras vidas y que hace que seamos un pueblo duro de servicio. Seguimos siendo. Y el que aprende a doblar su cerviz, ese es bendecido. Ese es prosperado por el Señor. Con luchas, con sufrimientos, pero con victorias, con bendiciones, aprendiendo a conocer a Dios de otra manera, no como lo conoce todo el mundo. Sonríe, Dios te ama. Ese Dios no es el Dios de las Escrituras. Queridos, y cuando pensamos en ejemplos más grandes que Cristo, no podemos dejar de humillarnos, porque Él dejó dos elementos para recordarlo: un trozo de pan y un poco de vino, símbolo de su cuerpo entregado y roto en favor nuestro, y su sangre derramada por causa también de nosotros y para pagar por nuestros pecados y con ella limpiarnos. ¡Cuánta humildad! Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso
para vuestras almas. Y participar de la cena nos tiene que llevar a esta experiencia. Señor, enséñame a vivir este paso del Jordán. Yo ya he pasado, pero sigo arrastrando la pasada manera de vivir, como vivía antes de tener esta experiencia bendita en Cristo, o quiero vivir una nueva novedad, una novedad, la novedad de una nueva vida, algo desconocido para mí, nunca antes experimentado, un gozo que permanece aún en medio de las tribulaciones, una esperanza que me sostiene a flote en medio de un mar bravío, una luz que me guía sin equivocar el camino, un sendero marcado por Cristo con sus pisadas, el cual tengo que seguir a distancia todavía, sabiendo que Él está conmigo, que tengo las primicias del Espíritu, pero que me guía a buen puerto, a alcanzar aquella preciosa experiencia. Y el día que yo tenga la experiencia de vivir la vida de la nueva criatura en su plenitud, cuánto gozo, porque no me voy a atribuir gloria ni éxito personal alguno. Toda la gloria al Señor, porque Él todo lo dio y todo lo hizo por nosotros. De nosotros solamente espera, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos ensalce cuando fuere tiempo. Y participemos ahora de los símbolos con este pensamiento. Que el Señor, pues, nos bendiga, queridos hermanos.